Gracias, Señor, gracias. Gracias por tu presencia, Señor, en este lugar. Hemos venido a adorarte, Señor. Encuentro en ti, alegre estoy, todo temor tú lo limpiarás, Señor. En tu presencia, en tu presencia. No brillan más, cada corona a ti la rendiré. En tu presencia tiembla el cielo al ver tu grandeza. Reinos y reyes se asombran de ti. Dile: en tu presencia, en tu presencia nos consume. En tu presencia el cielo y la tierra uno son. En tu presencia renuevas todo. En tu presencia todos se postran ante ti. Ante ti. Solo en tu presencia, Dios, en tu presencia. Oh, mis ganancias no brillan más. Mis ganancias no brillan más. Cada corona a ti la rendiré. En tu presencia, oh Dios. Se asombran de ti. Oh, en tu presencia, oh Dios, en tu presencia nos consume. Solo en tu presencia, el cielo y la tierra uno son. En tu presencia renuevas todo, 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 todo. En tu presencia todo se postra ante ti. Decimos: espléndido, hermoso, glorioso, majestad sin igual, espléndido, hermoso,
ante ti. Gracias, Señor. Buenos días, Dios los bendiga. ¿Cómo están? Bendecidos. Lo declaramos esta mañana. Vamos a orar. Vamos a darle gracias al Señor. Vamos a pedirle al Señor que nos acompañe esta mañana y sobre todo que nos ayude a ser tierra fértil. Cierra tus ojos ahí donde estás, Padre. Te damos gracias por esta mañana en tu presencia, por el honor, Señor, que nos das, Padre, poder congregarnos en tu nombre, Señor, poder compartir el mensaje, Señor, poder alabarte y glorificar tu nombre, Padre. Bendícenos esta mañana, Padre. Bendice todo nuestro ser, Padre, enteramente, Señor, nuestro cuerpo, el alma, el espíritu, Señor, que esté dispuesto enteramente para ti este día. Este día te pertenece, Señor. Es tiempo, Señor, de estar en tu presencia, Padre. Señor, te pedimos, Señor, ser tierra buena, tierra fértil, Señor. Corazones, Señor, dispuestos, Señor. Mentes receptivas, Padre, para que la palabra, Señor, produzca esos frutos, Señor, de vida para la cual fue dada, Señor. Para que produzca vida en nosotros, sabiduría, discernimiento, fortaleza, fe, paz, Señor, sobre todo, Señor. Que nos fortalezcamos, Señor, este día, Señor, en tu palabra. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el tema del día de hoy, usted lo puede ver en sus pantallas, se llama "Es necesario fortalecer el espíritu". Amén. Quiero que me acompañe primero a la palabra de Dios en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 5. Amén. Bueno, mire lo que dice la palabra de Dios. Dice: asegúrense de que nadie pague mal por mal. Mejor traten siempre de hacer el bien, tanto entre ustedes como a todos. El 16. Estén siempre alegres. Ahí dice gozosos, ¿verdad? 17 dice: nunca dejen de orar. Den gracias a Dios siempre. Repito, den gracias a Dios siempre, porque eso es lo que Él quiere para ustedes en Jesucristo. No detengan la obra del Espíritu. No desprecien las profecías. Examinen todo y quédense con lo bueno. Manténganse alejados de todo lo malo. Nosotros oramos para que Dios mismo, el Dios de paz, los purifique completamente. También pedimos para que todo su ser, su espíritu, su alma y su cuerpo permanezcan siempre sin mancha para cuando el Señor Jesucristo regrese. Amén. Mire qué interesantes palabras en esta carta que el apóstol Pablo les envía a la iglesia de Tesalonicenses.
Y vemos claramente cómo ahí les está dando unas instrucciones a la iglesia, de cómo debe ser la vida en Cristo, de cómo podemos hacer para mantenernos sanos, hablando espiritualmente, en nuestra relación con Dios. Y vemos las instrucciones que Él ahí dice, no pagar mal por mal, es decir, sacar de nosotros cualquier idea de venganza, tratar de siempre estar alegres, nunca dejar de orar, ser agradecidos, no detener la obra del Espíritu. Eso es muy importante. Nosotros a veces no estamos conscientes de nuestros actos o de nuestros pensamientos o de lo que hablamos, lo que decimos, lo que hacemos. Y como decíamos el domingo anterior, sin darnos cuenta estamos deteniendo la obra del Espíritu en nuestra vida. Cuando nos equivocamos, muchas veces podemos pensar que Dios nos va a abandonar, que Dios necesariamente nos va a castigar. Y no es así. La fidelidad de Dios no está a discusión. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Él no es infiel para arrepentirse de lo que ha dispuesto para el hombre. No debemos de pensar eso, pero sí estar conscientes que muchas veces detenemos la obra del Espíritu en nuestra vida. Cuando actuamos sin sabiduría, cuando actuamos dejándonos llevar por la carne, por todas esas cosas. Y todas estas instrucciones el apóstol Pablo se las da a esta iglesia. Pero también dice algo muy importante, dice, también pedimos para que todo su ser, espíritu, alma y cuerpo permanezcan siempre sin mancha, para cuando regrese el Señor. Cuando leemos los versículos, vemos estas instrucciones para la vida del cristiano, del creyente, aquel que vive esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Son muy importantes para mantenernos dignos delante de la presencia de Dios, pero también nos habla de la naturaleza del hombre. Y yo creo que es el único versículo, o es el versículo que más claro nos deja ver la naturaleza del hombre. Y eso es algo que nosotros debemos estar siempre conscientes. Los seres humanos tenemos tres naturalezas. Es la carne, lo que es el cuerpo físico, el alma, donde está la inteligencia, las emociones, y el espíritu. ¿Qué es el espíritu? Pues es el soplo de vida que Dios puso en el hombre. Usted lo puede leer en el Génesis. Pero además el espíritu es el lugar donde Dios habita. Entonces la intención de estos versículos es que nosotros seamos conscientes esta mañana que nuestro ser está compuesto de tres partes: el cuerpo, el alma y el espíritu. Amén. Cuando leemos otro versículo que habla acerca de esto, que nos deja ver esto, fue en 3 de Juan, capítulo 1, verso 2. En la Nueva Versión Internacional dice: querido hermano, oro para que te vaya bien en todos tus asuntos. Cuando nosotros oramos por alguien que amamos, no oramos o no pedimos para que esa persona le vaya bien, por ejemplo, en el trabajo o en lo económico, pero para que en lo demás le vaya mal. Cuando nosotros oramos, incluso cuando oramos para nosotros mismos, pues le pedimos a Dios que nos bendiga en todas las cosas de nuestra vida. Entonces dice: querido hermano, oro para que te vaya bien en todos tus asuntos. Y luego dice: y goces de buena salud, así como prosperas espiritualmente. Se da cuenta que aquí también están separadas las necesidades. Está una persona diciendo: oro por ti para que Dios te bendiga en todas las manifestaciones de tu ser y que te vaya bien en cada una de ellas. Es lo que está diciendo aquí.
Y podemos tener, por ejemplo, como decíamos ahorita, mucha prosperidad material, pero ¿de qué sirve si estamos en una profunda tristeza? ¿O de qué sirve que nos sintamos bien físicamente y, por ejemplo, tener necesidades y estar padeciendo por cosas tan simples que el Señor ha prometido suplir para nuestra vida? Entonces la oración, el corazón para Dios, para nosotros, es que seamos bendecidos, que seamos prósperos en todas las cosas. La Escritura nos revela que es necesario que el hombre atienda y supla las necesidades de las tres manifestaciones de su ser, para que pueda tener una vida plena, una vida en gozo, una vida en paz, una vida en contentamiento y sobre todo una vida que agrade al Señor. ¿Y por qué es bueno, por ejemplo, tener una vida que agrade al Señor? Porque de ahí depende, decíamos hace unas semanas, la gracia de Dios, la misericordia de Dios para nuestra vida. Cuando leemos Eclesiastés 2:26, dice que Dios da sabiduría, conocimiento y alegría a quienes son de su agrado. Por eso nosotros debemos de buscar agradar a nuestro Dios. No podemos tener una vida simple. Cuando nosotros estamos alumbrados por la palabra de Dios, entendemos que el ser humano, el hombre, ya no solo debe de vivir para agradarse a él mismo o para agradar a los demás. Al que necesitamos agradar y buscar agradar es a nuestro Dios, porque hay una promesa ahí. Por eso resulta que muchas personas en el mundo, aun cuando se ocupan y se esmeran en las cosas del cuerpo y del alma, no sienten que están viviendo una vida plena. Muchas veces nos sentimos, como decíamos ahorita, tristes, abatidos, cansados, y no estoy hablando físicamente. Es un cansancio interno. Nos sentimos enojados, nos sentimos desesperados, ansiosos. Eso está relacionado con lo que hemos venido hablando, con la necesidad de fortalecer el espíritu. Así como cuando el cuerpo requiere una sustancia que no se está produciendo, el cuerpo se desequilibra. Cuando tú estás viviendo tiempos muy tensos, de mucha ansiedad, de mucha preocupación, igual el alma empieza a desfallecer, empiezas a centrarte en las cosas negativas a lo mejor de la vida y no en lo positivo. De igual forma, cuando el espíritu no es atendido, cuando no fortalecemos nuestro espíritu, empezamos a sentir un desequilibrio en nuestra vida. Decíamos, ¿por qué es importante y por qué es necesario fortalecer el espíritu? Porque el espíritu, como decíamos al inicio, es el lugar donde Dios habita. Al igual que el cuerpo y el alma tienen necesidades específicas que requieren atención. ¿Y por qué les decía esto? Porque a veces nos equivocamos y tratamos de suplir las necesidades del espíritu con las mismas cosas con las que se suplen las necesidades del cuerpo y del alma. Por ejemplo, nosotros podemos, como cristianos me estoy refiriendo, podemos cuidarnos físicamente, alimentarnos bien, ir con el médico, tratar de descansar. Estamos trabajando para fortalecer el cuerpo. Y aunque estemos experimentando todas esas cosas, mientras nosotros no le demos lo que el Espíritu requiere, aún con eso no nos sentiremos plenos. Porque están tratando de suplir una necesidad espiritual con una necesidad física, que a veces te entume, te adormece y te hace que te olvides de muchas cosas, pero cuando vuelves a la realidad te das cuenta que esa necesidad sigue ahí en el mismo lugar. Dice la palabra de Dios en 2 Corintios capítulo 2 verso 14: pero el hombre natural, dice, no capta las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura
Incluso cuando tú le hablas a una persona que la ves en necesidad y le hablas de Dios, te va a decir que estás loco, porque él no entiende esas cosas. Pero usted y yo sí las entendimos, sí las entendemos y sabemos que son necesarias para nuestra vida. Y dice aquí es el punto donde yo lo quiero llevar, porque para él son locura, pero dice, y no las puede conocer. Dice, porque se han de discernir, ¿cómo dice? Espiritualmente. En otras palabras, lo que nos enseña este versículo es que las cosas del Espíritu, las necesidades del Espíritu del hombre, solamente pueden ser proveídas o pueden ser suministradas por el mismo Espíritu que le dio vida. Y nos desequilibramos. Entonces, este versículo nos deja entender que nosotros a veces decimos, es que yo creo a Dios a mi manera, yo tengo una relación con Dios a mi manera. Incluso ya como cristianos caemos en ese juego y descuidamos el campo del Espíritu Santo. Dejamos de trabajar y de fortalecer esa área tan necesaria de nuestra vida. Y empezamos a sentir lo mismo como el hombre natural. Eclesiastés 1:8 dice, todo es tan tedioso que es imposible de describir. No importa cuánto veamos, nunca quedamos satisfechos. Y no importa cuánto escuchemos, oigamos, nunca estamos satisfechos. ¿Qué les quiero decir con esto? Que tenemos que estar conscientes y tenemos que, ¿para qué estar conscientes? Para que nos dispongamos a atender todas las áreas de nuestra vida, todas las manifestaciones de nuestro ser. A veces se nos olvida descansar y trabajamos tanto porque estamos tan afanados con las cosas que tenemos que hacer que nuestra salud empieza a mermar. Y que también en la Escritura encontramos esa recomendación y dices, hijo, cada día tiene su afán, pero también necesitas descansar. También necesitamos satisfacer las necesidades del alma. Por eso dice la palabra de Dios, ámense los unos a los otros. Pero sobre todo y lo más importante, lo que yo quiero, de lo que les estoy hablando esta mañana, es que usted tiene que estar consciente que tiene que atender las necesidades del Espíritu. No podemos estar bien en una cosa y mal en otra. Por eso lo que salió del corazón de Dios es que nosotros seamos prosperados en todas las cosas y que nos ocupemos tanto del cuerpo, del alma y el espíritu, para que así podamos ser, dice, estar sin mancha, dignos delante de Dios y ser irreprensibles. A veces nosotros creemos que la vida, lo que nosotros conocemos como la vida, es lo único que realmente importa. Y la palabra de Dios dice en Gálatas 6:8 que no es así, que nosotros no solamente debemos de trabajar o de sembrar para las cosas de esta vida o para los deseos de la carne, hablando más expresamente. Dice la palabra, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará ¿qué? Vida eterna. Me gusta esta versión de palabra de Dios para todo. Dice, quien siembra únicamente para placeres, asimismo solo cosechará de ello la destrucción. Pero el que siembra para agradar el Espíritu, cosecha vida eterna. En otras palabras, lo que está diciendo aquí es que debemos de buscar ese equilibrio en la vida. Si nosotros estamos siempre afanados, como les digo, la carne es egoísta y no se cansa de querer más, de pedir más. Pero eso es, la carne se da cuenta cómo es fuerte
y se impone. Por eso dice, hey, no estén sembrando solamente para la carne. Tú tienes necesidades que suplir, es cierto, pero aún, por ejemplo, ni el trabajo justifica esto. No podemos descuidar nuestra relación con Dios, nuestro tiempo con Dios, aún por las cosas positivas de la vida o constructivas de la vida, como el trabajo, como el aprendizaje. No, porque dice aquí que el que siembra, por eso me gusta esta versión, porque nos da un panorama más amplio. Únicamente, no está diciendo la palabra de Dios que sea malo disfrutar de las cosas de la vida, o que sea malo trabajar para prosperar, ni tampoco está diciendo que sea malo disfrutar de los placeres que nos puede dar la vida. Lo que está diciendo que si únicamente vivimos para eso, nuestra vida se va a desequilibrar, no vamos a sentir esa plenitud de vida. Por eso termina la escritura diciendo, solo cosechará de ello la destrucción. En Romanos capítulo 8 versos 5 al 6 dice, porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, y siempre estamos más y más, y qué otra cosa, y ahora qué queremos, y ahora dónde queremos, qué queremos hacer, a dónde queremos ir, cuánto más queremos tener, y estamos tan metidos en esas cosas que solamente vivimos para eso. Pero los que viven conforme al Espíritu ponen la mente en las cosas del Espíritu, porque la mente puesta en la carne es muerte, dice. Estamos hablando espiritualmente, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y es paz. ¿Por qué no podemos sentir paz aun cuando tenemos nuestras cosas en orden? Sí, pues estamos batallando con algunas cosas, porque falta fortalecer el espíritu. Amén. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Si ya sabemos que la carne es egoísta, que nunca se sacia, que nunca está conforme y que se impone al espíritu, nos absorbe tanto que descuidamos las otras áreas de la vida, pues la misma palabra ahí dice en Romanos que debemos de hacer morir la carne. Romanos capítulo 8 verso 11 dice, pero si el espíritu de aquel que resucitó de Jesús de entre los muertos habita en ustedes, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos también dará vida a nuestros cuerpos mortales por medio de su espíritu que habita en nosotros. Y estamos hablando de que a veces no podemos sentir esa plenitud de vida, nos cuesta. Ahora decíamos, así que hermanos, somos deudores no a la carne. La carne no es la que nos hizo libre, al contrario, la carne es la que nos mete en problemas, es la que nos incita a fallarle al Señor. Entonces no tenemos ninguna deuda con nosotros mismos y estamos tan comprometidos con las cosas de la carne. Dice, para vivir conforme a la carne, porque si vives conforme a la carne, habréis de morir, pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, entonces viviréis. Y otra vez los quiero llevar al punto de que es necesario. ¿Qué pasa cuando nosotros descuidamos lo espiritual en nuestra vida? Cuando el campo del espíritu está descuidado, la vida en Cristo nos empieza a parecer sin sentido. No le encontramos sentido a la vida en el Señor. Nos empieza a parecer aburrida, ineficaz, monótona y sobre todo incapaz de satisfacernos. Como dice, aparecen los espinos. Cuando nosotros dejamos de trabajar en lo espiritual, se derriba esa protección y vienen las tentaciones, y vienen los temores, y vienen las preocupaciones, y aquello que ya habías vencido, aquello que ya no perturbaba tu vida, empieza a perturbarte otra vez. Por eso el tema del día de hoy: es necesario fortalecer el espíritu, alimentar el espíritu.
porque puedes estar bien y pueden estar cubiertas todas tus necesidades físicas, incluso las necesidades del alma. Pero cuánta gente no está, a veces vas a un buen lugar a comer y ves a una persona comiendo y la ves con un gesto enojado, la ves triste, la ves ido. ¿Está disfrutando de las cosas que Dios dispuso para él? No. Entonces es necesario trabajar nuestro campo. Luego aparecen los espinos. Empiece a trabajar en su campo. Por eso pusimos ahí un campo muy bonito, muy trabajado, muy limpio. Amén. ¿Cuáles son las necesidades del Espíritu? Y con esto vamos a terminar, con esta idea. Primero que nada, la comunión con nuestro Dios. El Espíritu es el lugar donde Dios habita. Y donde Dios habita, ahí hay libertad y hay gozo. Cuando Dios habita en tu corazón, sí van a pasar muchas cosas a tu alrededor. Muchas cosas te van a querer perturbar, te van a querer derrumbar, te van a querer meter en problemas. Pero cuando tú trabajas y te esfuerzas por agradar a tu Dios, para que habite en tu corazón, eso te va a fortalecer. La adoración. Muchas veces llegamos cargados a la iglesia y en la simple adoración y en la alabanza te derramas. Y sales con una paz que no entiendes de dónde vino, pero te da paz. No sé si usted ha experimentado eso en su vida, pero a mí me ha pasado muchísimas veces. Ese es el alimento del Espíritu. La oración, pues ni se diga. El estar en su palabra, el escuchar un sermón, el leer la palabra. Dice, la exposición de tus palabras hace entender a los simples. Dice el Salmo 119, 130. Es muy importante que nosotros nos expongamos a las palabras. Y dice el Señor, oídme atentamente. ¿Qué dijimos? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por eso el Señor nos llama a oírlo con atención. Oídme atentamente y comed el bien, y se deleitará vuestra alma. ¿Cómo dice? Con grosura. Te sentirás pleno, te sentirás contento, te sentirás optimista, satisfecho, con fe, con esperanza, con fortaleza. Tu espíritu estará fortalecido, no te perturbarán las cosas que ves a tu alrededor. Y por último, el 3, inclinad vuestros oídos. Se da cuenta otra vez las necesidades espirituales. Y venid a mí, buscar la comunión con el Señor, estar en su presencia. Oíd, nuevamente dice, oíd y vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Amén.